marcha atrás con el concepto inicial. Quería preguntarle a José Luis Espert cómo lo viste, si compartís lo que dijo Miguel Bain y si no lo compartís, cuáles son tus diferencias. Tenés solo 40 minutos para responder. Solo 40. No, es un chiste. No, 45 entonces. Yo creo que el comentario al cual aludís vos, Fernando, me parece que demuestra una actitud perdedora de parte de los argentinos y al mismo tiempo de una soberbia que yo rechazo. Perdedora porque digo, Argentina derrumbó la hiperinflación con una sola medida en marzo del año 91, que fue una promesa creíble de que no se iba a emitir más. Desapareció la hiper. No vamos a poder eliminar de un plumazo el control de cambio o el cepo cambiario con un plan económico muy creíble, porque cuidado, no hay eliminación del cepo sin un plan económico muy fuerte, muy integral alrededor. Yo vuelvo sobre mis pasos, o sea, vuelvo a repetirles mi estilización de Argentina del último siglo, que entró en crisis en el último medio siglo. Rodrigazo, Sigotazo, la hiperinflación 2001-2002, y hoy estamos ahí, frente a una resolución que algún día va a haber que asumir. Entonces, la eliminación del cepo, que insisto, es de una actitud muy perdedora de decir que uno se va a tomar un año o administrar el cepo hasta que algún día arregle con los holdouts y seguir con la administración de reservas que hoy nos ha llevado a este punto de 4 años esta inflación. El cepo hay que eliminarlo de golpe dentro de un programa macroeconómico que incluya, sin duda, un congelamiento del gasto público, como mínimo luego de echar a toda la cámpora. Una gran devaluación del peso, poner las tasas de interés en términos reales para que la gente no le esquilmen cada vez que pone un peso en un banco, y un cambio drástico en lo que es la orientación externa de Argentina. Argentina tiene que salirse de este eje bizarro y escatológico de Venezuela e Irán, Rusia y China solo. Argentina tiene que volver sobre sus pasos a Occidente, respetar el fallo de Griesa, que es la justicia que el kirchnerismo fue a buscar. Tiene que respetar los fallos del OMC. Vayámonos si no nos gustan los fallos del OMC. Tiene que firmar el acuerdo de libre comercio con todo el mundo, como hacen los países de alrededor nuestro incluso. Tiene que pedir un acuerdo de préstamo con el fondo también, porque tenemos, para que sea creíble la promesa de no emitir otra vez, tenemos que tener reservas, y Argentina tiene pocas reservas hoy. Entonces, dentro de un programa económico integral, sin duda, y que sea muy creíble, porque acá hay que juntar a toda la clase empresaria argentina, a toda la clase política argentina también, y obviamente a los sindicatos. Si es que queremos evitar o la continuación de esta muerte lenta que empezó con el cepo, que eventualmente, si nadie hace el ajuste va a ocurrir de manera desordenada, como ya ocurrió 4 veces antes. Rodrigazo, Sigotazo, la mega inflación de Alfonsín y el 2001-2002. Si no se hace un ajuste sólido, creíble y muy fuerte, yo no descarto que Argentina en algún momento de los próximos años, alguna mezcla de estos crisis que hemos tenido vayamos a tener. Carlos Melconian, hablaste en tu discurso de la eliminación del cepo, habló recién José Luis Espert. ¿Qué considerás? ¿Se habla del primer día, 100 días o tomarse un tiempo, un gradualismo más largo? ¿Cuál es tu opinión acerca del cepo al dólar? Me querés meter en el quilombo de nuevo. No te alcanzó con lo de eso. Nosotros tenemos la instrucción política de eliminar el cepo. Desde hace mucho tiempo. Confidentemente les voy a decir que no tiene doble discurso Macri en este tema. Que no tiene doble discurso Macri en este tema. Doy fe. Y hay una de las cosas que tenemos en claro quienes lo acompañamos, es que el crédito es un activo que no estamos dispuestos a perder. Así que doy fe de lo que les estoy diciendo. Tenemos la instrucción privada, si ustedes quieren, en el equipo, de eliminar el cepo. La autoridad o el líder político dijo, el cepo se elimina y la inflación se derrumba. Y estamos trabajando. Bien, claro. Miguel Ángel Broda,
Se plantea una hipótesis parecida a la del cepo con el tema de la inflación. Si la solución pasa por el gradualismo, pasa por el shock. ¿Cuál es tu opinión acerca de cómo hacer bajar la inflación en la Argentina que viene? La verdadera solución pasa por el shock, pero va a haber gradualismo. Así que mi impresión es que enfrentamos problemas de desequilibrio de precios relativos de una magnitud enorme, con la mayor atraso de tarifas de la historia argentina en los últimos 70 años. En los 12 años de kirchnerismo, la electricidad perdió 73% de su valor real. El gas subimos 277%, es 13 veces mayor en el consumo residencial de San Pablo y 7 en Chile. La electricidad va de 9 a 21 veces superior a lo que pagamos. Estamos en presencia, además de la tasa de devaluación, de un reequilibrio de precios relativos que va a ser gradual, pero que solamente evita la nominalización de las variables dentro de un programa integral. Miren, yo lo voy a decir, total, yo soy absolutamente independiente. Nosotros necesitamos un equipo como el de Cavallo, de 200 personas, por la dificultad analítica que tenemos. Y la verdad, puede gustarle o no gustarle, y a mí yo sufrí mucho con Domingo, pero yo no veo la magnitud de la expertise. Claramente tiene que haber un economista, un centro de expertos, porque la magnitud de la agonía es muchísimo más difícil que las crisis. Así que yo creo, miren, gane quien gane, hoy veo muy difícil un programa de shock inicial. Y si usted le dije a Eduardo que la próxima vez que me inviten, en este año, yo voy a hablar del programa del 2017, porque esto no dura mucho si vamos con un sistema muy gradual. Y la restauración de la credibilidad es dificilísima, se necesita un consenso y muy difícil de lograr con los militantes del ajuste poniendo barreras a todo lo que sea sentido común. Y yo no dije que va a ganar la oposición, yo dije que el plan A aumenta las chances de la oposición. Yo no dije que va a ganar el partido oficial, yo dije que la situación económica, el humor social ha mejorado, la imagen positiva de la presidenta es 3 veces la de Humala y de Dilma, ha rebotado. Por esto es un programa astuto y perverso. Y la verdad es que mi impresión es que tenemos que juntar lo mejor que tenemos, porque esta es una operación dificilísima. Yo no veo hoy los equipos económicos de los presidenciables la consistencia analítica para hacer lo que Carlos dijo, que es sacar el control de cambios el primer día. Pero necesito una dosis de credibilidad muy dura y un programa integral. Mire, el 18 de diciembre de este año hay que emitir 60.000 millones para pagar jubilaciones. El 15% de la base monetaria, jubilaciones y salarios. O sea, la herencia no es la herencia del corte. Yo creo que estamos subestimando la dinámica del 2015. La dinámica del 2015 cambia la herencia que usted hace con los números del 2014. Y eso es una complejidad mayúscula, por eso enfatizo. Sabiduría, paciencia y consensuar. O sea, es difícil, como dijo Carlos, convencer a la gente que la agonía de una ACV es peor que si hubiera muerto. Muy difícil. A Carlos Melconian, habló José Luis Espert del tema del déficit fiscal largamente en su exposición. Te pregunto, Carlos, ¿achicar el déficit fiscal lleva inevitablemente a lo que conocemos como un ajuste clásico de la economía?
No, yo primero creo que hay un activo muy relevante para iniciar cualquier programa, que es tener un diagnóstico correcto. Nosotros creemos que estamos con un diagnóstico correcto. Segundo, el déficit fiscal, en términos de necesidades de financiamiento, es la palabra, es parte de un programa integral, que incluye también los vencimientos por capital, el arreglo con los holdout, los pagos de intereses. Así que yo te diría, lo que hay es una cuenta general que incluye además las necesidades fiscales tratadas separadamente. Esto es la recaudación, el gasto y las provincias. Argentina va a tener un número a disposición en términos de deuda que no va a subir el endeudamiento, pero que va a estar a disposición, por supuesto, como subproducto de reintegrarse al mundo. Reintegrarse al mundo dice varias cosas. Reintegrarse al mundo es recuperar el crédito y la reputación volver a los organismos internacionales, por lo menos en el surveillance, estoy hablando del Banco Mundial y estoy hablando del BID fundamentalmente. Reintegrarse al mundo es solucionar los problemas comerciales que Argentina tiene, y reintegrarse al mundo significa también arreglar el problema de los holdouts. Hago esta aclaración porque lo que uno tiene en la cabeza en términos de reintegrarse al mundo es una cosa más completa que ir a arreglar con Griesa. O sea, retornar al mundo es una cosa más amplia, es saber que se ha firmado con China, o sea, retornar al mundo es una cosa más amplia. Y el mundo va a tener a disposición de Argentina fondos que, sin ser iluso, implica recuperar el crédito internacional. Yo te diría por debajo de la línea. Y por arriba de la línea acá han sido muy claros. Y yo también ahí lo he expresado. Cuando uno se pone a desmenuzar dónde ha aumentado el gasto público el kirchnerismo, el gasto público del kirchnerismo ha aumentado más de 5 puntos del PBI en otorgar 3,5 millones de jubilaciones a gente que nunca pagó. Parte del cambio y de la demanda de la sociedad tiene que saber que sus ejecutores, hoy uno es candidato a presidente y el otro es vicepresidente de la nación. Y el resto de los argentinos está pagando esa cuenta, si vamos a hablar como corresponde. La segunda cuestión es que hay más de 5,5 puntos del PBI que son subsidios económicos. Y yo diría 5,5 más 5,5, ahí tenés 11, te quedan 2 o 3 puntos que generan un grado de irritabilidad social muy alto y donde algo hay que hacer, pero lo cuantitativo está en otro lado. Entonces nosotros estamos trabajando en una cuenta o en una factura de equilibrio general, que incluye lo fiscal y que incluye simultáneamente los vencimientos de capital, intereses, el acuerdo con los holdout, la vuelta al mundo, volver al comercio mundial, y eso da un número. La espalda política, la elección, el voto, la cantidad de votos, el consenso con las fuerzas políticas y los números es lo que van a dar la posibilidad de cerrar esta cuenta. Lo que ofrecemos es estabilidad macro y donde el resto lo hace el sector privado, donde va a haber mucho Estado, no poco Estado, pero diferente Estado al de esta década, y donde se tiene que cumplir la ley. Y en ese sentido yo he dicho siempre, no ahora porque esté en este debate donde se han presentado posturas mucho más extremas que la que yo estoy presentando, aún sabiendo la gravedad de la situación, esto se tiene que ir resolviendo con shock gradual, ni shock ni gradualismo, es un shock gradual, con sentido común, haciendo las cosas que corresponden, y que va a depender no solo de los números, y donde vamos a arrancar con el activo y el crédito, que vamos a tener que ir mostrando cada 3 meses, y donde
el preconcepto es, aquí no hay ideología, aquí hay capitalismo, aquí hay sentido común y aquí hay reglas de juego. El resto lo tiene que hacer el sector privado. Miguel Ángel, querías hacer una aclaración para después ir a la siguiente pregunta. Sí, yo me he pasado los últimos 3 meses teniendo conversaciones y discusiones con los equipos económicos de los 3 candidatos con más chance de ser presidenciables. En 2 de los 3 casos existe el mito de sustituir el financiamiento monetario del Banco Central por endeudamiento externo. O sea, no tocar ni el tamaño del gasto ni el tamaño del déficit. Es sustituir. Eso es, pero el tique seguro a tener alguna gran crisis en el futuro. En el equipo del candidato Mauricio Macri, y no en el caso de Carlos, también existe esa idea de la fácil sustitución de financiamiento. Y eso es gravísimo en términos de la historia de Argentina y de los desequilibrios macro. Con esta presión tributaria no es factible mantener este tamaño del gasto real, que para que tengan una idea, en 12 años se triplicó en términos de ese índice de precios. Lo que era 100 es 300. Por lo tanto, a mí me parece que uno de los programas, esa vieja idea de por lo menos 2 de los candidatos, de vamos a ser heterodoxos, o sea, no vamos a tocar el gasto público, no vamos a tocar pero vamos a dejar la mala praxis de lado, es un mito. Bien, para José Luis, las retenciones, que es parte de las preocupaciones, ¿Perdón? las retenciones, digo, Sí. que es parte de la preocupación de la sociedad rural, del sector industrial, de la bolsa de cereales, de casi todos los que ayudaron a estas preguntas. ¿Cuáles son las que se pueden eliminar? ¿Cuáles atenuar? ¿Cuáles mantener en la situación actual de la Argentina? Bueno, volviendo sobre lo que yo comentaba en mi exposición de 7 minutos, no tiene que haber retenciones. Es más, yo pondría en la Constitución que tiene que haber 0 retenciones y 0 aranceles para importar también. Ahora, sobre el corto plazo, tengamos claro lo siguiente, la existencia de retenciones es un mito populista. Las retenciones no superan los 120.000, 130.000 millones de pesos hoy. La recaudación total de impuestos es 1.9 billones este año si uno toma nación, provincias y municipios. O sea que las retenciones no llegan al 7-8% del total de recaudación. Es mentira que las retenciones han sido clave para el financiamiento del fisco. Es absolutamente mentira. No más del 7-8% del total de recaudación son retenciones, que básicamente las paga el agro, ¿no? Y más hoy con importaciones netas de petróleo. Así que las retenciones se podrían eliminar y hay que eliminarlas. Pero además, yo vuelvo sobre algo. Para mí, todas las discusiones que tenemos hoy sobre la coyuntura, si no la tenemos sobre el riel del cambio que tiene que hacer Argentina hacia otro objeto societario, por ponerlo de alguna manera, no tiene sentido. Otra vez hablamos de devaluar, de ajustar. ¿Para qué? ¿Para hacer qué después de? Lo mismo que hicimos en el último medio siglo. Pasada la crisis, licuado el gasto público, otra vez inflar, cerrar, proteger y salirnos del mundo. Pero las retenciones es una cuestión conceptual. No puede haber retenciones porque vos tenés que vivir del comercio. Bien, para Miguel Ángel Broda, mercado externo, que es un tema de mucha preocupación para todos los que están aquí presentes. ¿Qué pasa con el Mercosur? ¿Está en crisis? ¿Se acaba como mercado privilegiado para la Argentina? ¿Qué es lo que tiene que hacer la Argentina con respecto al Mercosur en este tiempo que viene? Primero, una observación de retenciones. En todos los equipos económicos se eliminan las retenciones de los productos regionales porque no cuestan nada. Probablemente todos eliminan la retención del trigo,
Pero después en maíz y soja entramos en un terreno muy particular, donde yo creo que el principal problema del próximo gobierno es el miedo al Frente para la Victoria. El miedo de hacer algo políticamente incorrecto. Esto es agónico. Lo que tenga que hacer tiene que ser políticamente incorrecto. ¿Cómo se vende? No lo sé. Pero claramente existe en los tres equipos económicos una idea de mantener muy alta la retención de la soja. ¿Okay? Bueno, el Mercosur. Mire, señores, el Mercosur, me voy a poner del lado de Brasil. Digamos, viví tantos años. La Fiespe y los pensadores de Brasil tan absolutamente convencidos que tienen que salir del Mercosur por el peso muerto que ha significado Argentina, que ha trabado seriamente cualquier proceso de una economía cerrada como la brasilera, pero que sabe, sobre todo lo sabe Levy, que si no se abre esta lista y tiene muchos años de estancamiento. O sea, el problema del Mercosur es cómo está, desapareció, señores. El problema es dentro de qué estrategia de comercio exterior y de integración al mundo nos vamos a meter. Si vamos a seguir con Irán, Venezuela, China y Rusia, el Mercosur ya fue. Yo, sin embargo, creo, y nos va a costar muchísimo del lado brasilero reganar credibilidad, que debemos usar el Mercosur para hacer convenios de libre comercio con cualquier país del mundo. Es increíble lo que sufrimos por no haber hecho nada y estar aislados en el mundo. Nuestros productos entran con sobrearancel cuando el mundo se está integrando. Elijamos cualquier modelo de integración. Pero Paraguay y Uruguay ya están hartos del Mercosur. Yo creo que la nueva orientación de 180 grados del cambio en Dilma, también Brasil dice cómo está, no puede seguir, va a depender de nosotros. Yo creo que con un rol menor, no crucial, como piensa mucha gente, deberíamos perfeccionar el Mercosur y dejarnos de poner trabas y dejarnos de ser el niño malo de que el resto de la comunidad internacional nos caltila en la OMC y en todos lados. Usted va a Paraguay y Uruguay, la única razón de la discusión de este tema es qué macana nueva hicieron, qué distorsión nueva inventaron. O sea que acá sí que hay que, en cambio, un de 180 grados va a depender de quién gane. Bien, hablando después del Mercosur, vamos a un tema complementario. Carlos, ¿son alternativas para la Argentina que viene la Alianza del Pacífico, China o Rusia, que son dos países en los que este gobierno ha puesto en la mira económica en los últimos años? No, yo diría, lo definiría de la siguiente manera. El libre comercio como alternativa, nosotros le sacamos la palabra alternativa. O sea, no hay ninguna posibilidad. Acércate un poquito, Carlos. Ninguna posibilidad en el país que viene, que si lo tiene que presidir Macri, que no exista la alternativa de libre comercio y de independencia para negociar con quien corresponda. Luego, si quiere ser a partir del Mercosur, porque el vetusto Mercosur tal cual fue creado, se lo ayorna, se lo corrige, no hay ningún problema en ese sentido. Pero yo te diría, yo quiero dividir de la siguiente manera, filosóficamente, libre comercio desde allá, porque en lo único que creemos es en el comercio, o en lo que más creemos, me corrijo, es en el comercio. Segunda cuestión, no tenemos políticos en la Argentina que hayan definido impecablemente, como lo puede hacer Fernando Enrique Cardoso o Julio María Sanguinetti, los problemas que tiene lo que llamo la burocracia institucional del Mercosur tal cual fue creado. O sea, no conozco ningún político de Argentina que haya escrito siquiera un artículo en el diario a lo Sanguinetti o a lo Fernando Enrique Cardoso,
de cómo debe metamorfosearse desde la burocracia y la institucionalidad el Mercosur, tal como fue armado por, no sé, me perdí, pero es Alfonsín, Sarney, hasta la fecha. Y la tercera cuestión a la que le damos relevancia aquí es a las macroeconomías. O sea, nosotros porque somos fan y lo llevamos en la sangre este tema, pero no hay ningún acuerdo posible con un país que está al lado, que es 3 veces más grande que vos, si él agarra para Rosario y vos agarrás para Mar del Plata, que es lo que ha ocurrido en la Argentina en los últimos 30 años. Entonces, después que las burocracias firmen lo que quieran, pero eso no tiene ninguna chance. Respecto a los acuerdos con Grecia, con China y con Rusia, estamos dispuestos primero a leer, porque tal cual hizo Macri enviándole una carta a la embajada china, que primero queremos enterarnos de qué se trata. Entonces, cuando nos enteremos de qué se trata, dentro de la onda de libre comercio, vamos a sentarnos a ver lo que corresponde. Bien, para José Luis Espert, otro tema de muchísima actualidad fue a partir de las declaraciones de Héctor Méndez esta semana, la cuestión de las paritarias que se están negociando en todos los sectores de la Argentina. ¿Te parece adecuado el esquema de paritarias tal cual está previsto ahora? ¿Hay que buscar alguna otra alternativa a este esquema? ¿Cómo lo estás viendo? A ver, por si no todos los que están acá recuerdan las palabras de Méndez. Méndez habló, digo, para opinar sobre algo concreto, ¿no? De que no debería haber paritarias. Marcó un... que debería ser más abajo de lo que se está negociando. Un índice de entre el 15 y 20% cuando el sector gremial le estaba reclamando por arriba del 30%. Ahí es donde se planteó la polémica. La pregunta cuál es, ¿qué opino de lo que dijo Méndez? A partir de lo que dijo Méndez, ¿cómo estás viendo el esquema vigente de paritarias? Si crees que así como está planteado es el mejor para resolver la cuestión salarial, o hay algún esquema alternativo que esté en tu visión. No, yo creo que las paritarias es un concepto absolutamente fascista, no debería haber. Que el empresario negocie con los sindicatos cuando quiera los salarios que quieran. El Estado no tiene por qué meterse a convocar a que se negocien salarios. Me parece que está completamente desnaturalizada la función del Estado en Argentina. El Estado lo único que tiene que hacer es devolvernos los impuestos que pagamos bajo la forma de bienes públicos. Seguridad básica, seguridad, educación básica, salud básica y alguna otra cosa más, pero nada más. El Estado no tiene nada que hacer llamando a empresarios a negociar con sindicatos. Pero bueno, es el modelo que tenemos, es el modelo del populismo el que tenemos, ¿no? Porque después viene el pedido o la demanda lógica. Mirá, si yo voy a pagar los salarios que me pide el sindicato para que no me paren la fábrica, ahí viene la demanda del subsidio, la retención, el cierre de la economía respectivo. O sea, yo digo, esto es una moneda con dos caras. No nos quejemos del Estado que nos manda a la quiebra con la presión impositiva, si al mismo tiempo no pedimos libertad absoluta para comerciar con todo el mundo, digamos. Es, una cosa va con la otra. O sea, mientras validemos algún objetivo sustitutivo sobre la base de aranceles, provisiones para importar, las de JAI, las salvaguardias, obviamente que la otra cara de la moneda es las paritarias, el Estado con un gasto público de 50 puntos del producto que genera una presión impositiva para el que está en blanco de más de 50 puntos del producto en Argentina. Argentina es de los lugares donde más impuestos paga el que está en blanco. Y por eso se están fundiendo empresas y despidiendo gente. Ahora, es una moneda con dos caras. Al que no le gustan las paritarias, al que no le gusta que el Estado lo funda con impuestos, tiene que pedir a gritos libre comercio. ¿Qué es lo que hacen los países civilizados, por otro lado? Yo no estoy diciendo algo que no ocurre en el mundo. Está ocurriendo eso en el mundo. En general hay consenso que el tamaño del Estado está para proveer bienes públicos y alguna cosa más como en Europa. Pero no está para esta locura de un Estado que fija precios, subsidia, convoca paritaria. Todos los días la presidenta anunciando una inauguración de una empresa privada. No está para eso el Estado. El Estado silenciosamente en países civilizados que progresan
y es ahí donde yo quiero que esté Argentina, se dedica a devolver básicamente impuestos con bienes públicos. Bien, ahora vamos a hacer la última pregunta antes de ir a las preguntas de ustedes. Estamos acercando los micrófonos. ¿Podemos ya tener la primera, Caro? Sí, bueno, en la mesa de periodistas. Hola. Entonces vamos a acercar la primera pregunta. Sí, para Carlos Melconian, soy Pablo González de Bloomberg. ¿Ustedes están en conversaciones formales o informales con los holdouts o están esperando hasta el año próximo? Ninguna de las dos cosas. No estamos en conversaciones ni formales ni informales, digo institucionalmente desde el PRO, ni vamos a esperar el año próximo, porque el año próximo ya es presidente Macri. Así que creo que te contesté. ¿Puedo hacer una? ¿No? Sí, no. Bien, ¿allí alguien más? Carolina, bien. Sí, acá Liliana Franco, de Ámbito y otros medios más. Intratable. Sí, bueno. Solía ser periodista gráfica, básicamente. Acá la pregunta es para Miguel Ángel Broda. El tipo de cambio, nadie quiere hablar de eso porque suena antipático, pero este gobierno, ¿usted cree que no va a llegar a diciembre con un tipo de cambio más cerca de 9, que realmente va a tratar de seguir utilizándolo de ancla antiinflacionaria? Y en esa hipótesis de seguir utilizándolo como ancla inflacionaria como lo está haciendo ahora, ¿usted cree que aguanta hasta después de, básicamente no diciembre, le dirían octubre? Gracias. Mire, yo creo que el gobierno va a intentar mantener una devaluación del orden de 1,11 por mes que terminaría el 7 de diciembre en 8,70, 8,80. Pero 3 meses antes de las elecciones se van a presentar algunos problemas y turbulencias, dado de que alguien va a descontar el salto devaluatorio que va a haber. Ya hoy tenemos venta de productores de soja por abajo de lo pronosticado y claramente vamos a tener probablemente alguna turbulencia en el trimestre anterior. Yo diría hoy, el gobierno me parece que va a tratar de evitar el cambio de la actual política cambiaria, con lo cual agrava la situación. Pero viento de frente va a tener en el último trimestre del año. La segunda cosa que quiero aclarar es que la política exterior de Argentina y la política comercial, y a mí me parece que Carlos lo definió bien, yo lo voy a decir un poquito más, digamos, despiadada. Es una inconsistencia hacer una política exterior y política comercial por la conveniencia coyuntural. Cuando la Corte no aceptó la revisión de la sentencia de Griesa, resulta que el plan A necesitaba salir a mangar al 6,5 a China, los 11.000 millones para llegar a las PASO y a las elecciones. Entonces, es una locura hacer una política de Estado exterior en función de las conveniencias coyunturales. Por eso es muy importante lo que dijo Carlos, donde primero se explicita qué se quiere, dónde vamos, y por lo tanto la política exterior sigue esa línea, va a Mar del Plata, no salta de la ruta 9 a la ruta 2 dependiendo de que haya una curva en Chascomús que se rompió el puente. O sea, es una locura lo que estamos haciendo de ajustar la política exterior a las conveniencias coyunturales. Nadie nos daba 11.000 millones para poder mangar al 6,5 y llegar a las PASO diciembre. Ya llevamos 6.850 millones del 1 de octubre a hoy entre Banco de Francia, el BIX y 2.800 de China, y probablemente tengamos 6 o 7.000 millones más al 6,5 de China antes de fin de año. Esto es demencial. Hemos ido con la tradición histórica de Argentina de por lo menos saber qué queremos en la integración al mundo. Esto es una cosa desesperada.
inoperante la política exterior en función de la conveniencia coyuntural. Bien, la próxima pregunta entonces, colega Jairo Estraquia. Bueno, de perfil. Dos preguntas cortas sobre los empresarios. Una, con el diagnóstico que ustedes hacen de la magnitud de la crisis que describen, la que queda al empresario en vez de invertir es agarrar Colonia Express y llevarse la plata a Uruguay. Quiero decir, ¿qué incentivo hay para invertir con la magnitud de la crisis que describen? Y segundo, cuando ustedes hablan de si se quiere el cambio o no, ¿ustedes creen que los empresarios que están acá sentados quieren semejante cambio o están habituados a esta forma de negocio? Perdóname, la primera pregunta es si nosotros le estamos sugiriendo al empresario que venda todo y se vaya. No, nosotros no estamos para eso acá. Yo tengo el mayor de los respetos por la mucha, mediana o gran fortuna que todos los que están acá han hecho. Yo no tengo ninguna yo personalmente no me siento con ninguna autoridad para decirle al empresario que está acá o afuera que cierre y se vaya a otro lugar. Porque ha hecho mucha fortuna con una Argentina en el último medio siglo con una crisis en promedio cada 10 años. Así que si viene eventualmente una nueva crisis para corregir y volver a salir, ¿por qué no puede volver a hacer fortuna, digamos, no? Así que te contesto la pregunta yo personalmente con la realidad de los hechos de los últimos 50 años. Se han hecho fortunas en Argentina con una Argentina en decadencia y con una crisis en promedio cada 10 años. Y no por izquierda, sino por derecha, ¿no? Con invención, con nuevos productos y vendiendo. Así que una cosa es decir que el ajuste larvado, o al menos yo lo digo, va a terminar en un ajuste y ese ajuste va a ser bien hecho o mal hecho dependiendo si es creíble o no es creíble. Y otra cosa es decir si el empresario tiene que vender de ninguna manera. ¿Y la otra cuál era? Si los empresarios que están acá lo quieren, yo no soy adivino, no tengo la menor idea si lo quieren. Yo tengo claro un proceso de decadencia de 100 años de Argentina, que en los últimos 50 entró en crisis, y tengo claro el cambio que habría que hacer por el bien de las empresas de ella incluso, más allá de que es bueno para la Argentina. Un cambio hacia una economía libre, con un Estado dedicado a cosas mínimas, y que no estafe cada 2 por 3 como nos estafa el Estado argentino. En esa cosa sí creo. Ahora, si los presentes creen o no, no lo sé. Bien, Miguel Ángel. Sí, mire, lamento no haber sido claro, pero yo tengo una visión muy optimista de Argentina. O sea, yo creo que los títulos van a seguir subiendo, yo creo que las oportunidades que tiene Argentina son extraordinarias. Es cierto que la liquidez mundial me ayuda, pero hoy la mitad de mis clientes está haciendo due diligence de empresas argentinas que valen 1/5 o 1/10 de lo que valen en Francia, o en Brasil, o en cualquier otro lado. Mire, ¿qué le digo a mis clientes? No dejen pasar esta oportunidad. Esta es una oportunidad inédita. Entonces usted puede tener dos caminos. Puede quedar asombrado de lo poco que valen los activos de Argentina y tirarse de cabeza. ¿Qué le digo? No se enamore de Argentina, pero no deje de tenerla en su portafolio. ¿Por qué no se enamore? Y porque yo veo que el ajuste muy difícilmente se haga planeado, se va a hacer a los golpes. Pero la verdad de lo que yo sé del mundo y he evaluado empresas en más de 25 países, lejos estoy de sacar de la computadora argentina. Ahora usted me pregunta, ¿va a haber milagro argentino? Y la presentación de Esper me dice, mire, muchacho, milagro no va a haber. ¿Se va a ganar guita? Sí, se va a ganar guita. Hay que estar. Ahora, el primero que viene a Argentina dice, pero ¿cómo puede ser con estos recursos humanos? Dice, pare. Hace 50 años que tenemos los recursos humanos. Mire la historia. No se enamore, pero no la tache, porque esta es una circunstancia inédita. Y digo algo políticamente incorrecto. Mire, hace 100 años teníamos 2 veces y media el PBI promedio del mundo. Hoy tenemos la mitad de PBI per cápita. Somos una máquina de decadencia.
Pero es increíble que usted descarte un negocio en este país con las oportunidades de inversión. Hay que ir en otros países para ver cómo hay que reafinar el mapa para conseguir una TIR de 6. O sea, uno puede estar muy preocupado de los desequilibrios macro de la herencia, pero eso de ninguna manera. Miren, señores, si no gana el oficialismo, todos ustedes, con gran dispersidad sectorial, van a ganar mucho más de esta década perdida que hemos vivido. Eso no tengo duda, así que cuidado. Lo único que uno enfatiza es, mire, he tratado los beneficios de corta para ver si me quedo con máximo poder y he usado una tasa de descuento inmensa para descontar los costos de los desequilibrios macro futuros. Eso es lo único que yo acabo de decir. Bien. ¿Vos ibas a agregar algo? Simplemente que es una cosa más amplia que preguntar al empresario, porque cuando te pones a trabajar en un programa de gobierno que no incluye solo lo económico, incluye la institucionalidad, la libertad, el respeto y la ley, eso se extiende más allá de si lo quiere el empresario o no. La pregunta es si lo quiere la sociedad argentina. Y me parece que todo el mundo quiere vivir con más institucionalidad, más respeto, más ley y más libertad. Así que yo saldría de la quintita exclusivamente si el empresario lo quiere o no. Del lado de lo que tocó ser mi exposición, la propuesta es justamente una propuesta de desobstrucción y libertad. O sea, no exime de responsabilidades, exime del respeto a la ley y deja al descubierto que el programa es un programa donde el sector público ofrece estabilidad y bienes públicos y el resto de la responsabilidad del sector privado. Bien, tenemos una pregunta por este sector allí, una pregunta, dale. Sí, mi nombre es Javier Milei, la pregunta es para José Luis Espert. A la luz de lo que el doctor Melconian mencionó brillantemente del papel que tiene el crecimiento para que este tipo de cuestiones fluyan con naturalidad, y a la luz de lo que el doctor Espert mencionó desde la perspectiva de largo plazo, ¿qué chances le ve usted, doctor Espert, a que Argentina pueda recuperar a tasas de crecimiento importante a la luz del destrozo que se ha hecho a lo largo de estos últimos 12 años? Me parece que es una tarea difícil como consecuencia no imposible, pero difícil, por el hecho que creo que en la última década el kirchnerismo ha hecho mucho daño a la cabeza del promedio de los argentinos. Mucho daño en el sentido de promover la holgazanería, el acomodo. Creo que el kirchnerismo le ha hecho mucho daño a la educación también, y la educación es clave para poder crecer a tasa larga, alta y sostenida en el tiempo. Así que me parece que si bien nada es imposible, nadie hubiera dicho a fin del siglo XIX, cuando Argentina era número 10 en ingreso per cápita del mundo, que hoy, 100 años después, íbamos a estar cómodos abajo del puesto número 100 en ingreso per cápita del mundo. Nadie lo hubiera pensado. Si uno recurre a diccionarios, enciclopedias de principios del siglo XX, cuando uno buscaba Argentina en el diccionario, en la enciclopedia, aparecía Argentina una seria amenaza para los Estados Unidos. Principio del siglo XX. O sea, ¿quién hubiera pensado en ese momento donde Argentina aparecía como una amenaza a la principal potencia económica mundial de hoy, y una Argentina que está ahí peleándola estratégicamente con impresentables como Venezuela, ¿no? Así que nada es imposible. O sea, Argentina tiene todo para ganar y todo para seguir perdiendo como hasta ahora, pero me parece que el daño que el kirchnerismo le ha hecho requiere de una respuesta muy firme de parte de muchos o de casi todos los que estamos acá, en el sentido de repudiar directamente la última década en esos aspectos, en el plano de lo cultural, de lo conceptual y de lo que conviene hacer para la prosperidad, ¿no? Bien.
Estamos llegando al final de esta exposición. Les voy a pedir a los tres, a Esper, a Melconian y a Broda, que hagan un pequeño speech final. Tenemos 1 minuto para cada uno y así poder ya encauzar esto e ir a las palabras de cierre. José Luis, ¿por qué no arrancás vos con tu conclusión? Bueno, ¿cuánto eran? ¿2 minutos? Dijo 1, creo, ¿no? Bueno, yo voy a cumplir. Vos tenés. Está corriendo, está corriendo. Yo voy a cumplir y no voy a indexar mi tiempo por lo que me deben acá. Muy bien, muy La bien. muchachada. ¿Cuántos son? 2 minutos? 1, ¿no? ¿Qué dijiste, Fernando? Uno, Fer. No, creo que Dale, tenés dale. 2. Tenés 2. Hacemos 2, tenemos 2. Yo en algún lugar me da pena Argentina, el disco rayado en el cual se ha transformado, digamos. Cada tanto discute lo mismo. Hoy la verdad que a mí me da pena estar discutiendo un ajuste, qué hacemos con el dólar, qué hacemos con las tarifas, qué hacemos con la paritaria, qué hacemos con la inserción de Argentina en el mundo. Yo no puedo creer que estemos discutiendo eso. Esto ya lo discutimos hace 10 años, lo discutimos hace 20, hace 30. No puede ser que discutamos en promedio cada 10 años lo mismo. Yo no entiendo cómo no nos cansamos. Por eso, discutir el cepo, el ajuste fiscal, sí, todo eso hay que discutirlo, pero insisto, el ajuste va a ocurrir bien o mal, pero ¿para hacer qué después? Ese para mí es el desafío, ¿para hacer qué? Por Dios, digo, hagamos algo diferente a lo que venimos haciendo en el último siglo y en particular en el último medio siglo, para no tener que discutir esto otra vez dentro de 15 años o 10. Y sin duda que lo vamos a volver a discutir si después que se haga el ajuste, mal o bien, bien en el sentido de que sea un ajuste fuerte y creíble, mal con otra crisis, si después de ese ajuste, bien o mal hecho, volvemos a inflar el gasto, volvemos a creernos que podemos colocar deuda de manera ilimitada, volvemos a pensar que el sector público es un conchavo de inútiles en lugar de un lugar desde el cual hay que prestar y devolver impuestos a la gente que los paga, y vamos a estar discutiendo lo mismo. Entonces yo digo, es cruel, para ir cerrando, pero si uno toma el último medio siglo, el gasto público en Argentina no superó nunca 25 puntos del producto. O sea, durante la década del 60, 70, 80, 90, el gasto público no superó 25 puntos del producto. Hoy tenemos 25 puntos del producto de gasto público, pero más, o sea, 50. Se ha duplicado el gasto público en términos de producto en la última década. 50 puntos del producto, ¿para qué? ¿Para qué? Si tenemos que duplicar los pagos por educación, seguridad y salud después. Yo creo que minimizar y extinguir esta participación del Estado que ahoga a todo el mundo es clave. Ahora, también hay que hacer la otra cara de la moneda, pedir una economía libre, absolutamente libre, para exportar, para importar lo que se nos antoja. Y si hay alguien que quiera protección, que sea con el dólar. El dólar es la manera no distorsiva de proteger. Entonces, de nuevo, otra vez un ajuste. ¿Para qué? ¿Para volver a hacer lo mismo? Por Dios, hagamos otra cosa. Bien, José Luis. Carlos Melconian, entonces, tu cierre. Bueno, yo muy poco, ya hemos dicho todo lo que teníamos para decir. Creo que la decisión de ir a algo distinto está en las personas. O sea, la sociedad como un todo va a tener que catalogar si esta vez estamos frente a una oportunidad diferente, tanto en el diagnóstico como en la gestión. Y la oferta es una oferta de estabilidad, de oferta de bienes públicos donde el sector privado no puede llegar y de reintegración al mundo. Yo en ese sentido creo que estamos frente a una oportunidad diferente porque antes había que ir a ejemplos occidentales que nos excedían, había que hablar de Estados Unidos, había que hablar de los escandinavos, había que hablar de Alemania. Y lamentablemente, pero afortunadamente, los ejemplos ahora se reducen a mirar Latinoamérica, que Argentina mirar a Latinoamérica antes era downgradearse, y ahora mirar a los latinoamericanos exitosos es las políticas que tenemos que seguir. Eso lo tenemos que transformar
en optimismo y oportunidad, porque voy a decir respetuosamente, si lo han podido hacer vecinos nuestros, nosotros vamos a estar a la altura de las circunstancias. Y quiero recalcar lo último respecto a los vecinos. No hay preconcepto ideológico. Y terminemos ya con toda esa cuestión de la derecha, el centro o la izquierda. O sea, nadie hubiera imaginado que a Sanguinetti, la calle Valle, le hubiera venido un Tabaré Mujica Tabaré, donde cuando vas a lo más extremo de lo ideológico del uruguayo, han sido quejosos de Mujica, pero cuando miramos a Mujica desde acá, o lo mismo 20 años de concertación chilena, Piñera y otra vez la concertación, o lo mismo vale para Colombia, o lo mismo vale para lo que se iban a comer los chicos crudos en Perú. Vargas Llosa dijo en una reunión en la que yo estaba presente que iban a una segunda vuelta entre el SIDA y el cáncer, entre Ollanta Humala y la hija de Fujimori. Y resulta que Ollanta Humala o el propio Alan García, que tuvo el milagro que no tuvo el posterior Alfonsín en la Argentina, porque Alan García convivió con la hiperinflación de Alfonsín y sus ideas, y 20 años más tarde retornó con ideas diametralmente opuestas. Entonces yo creo que tenemos que sacar conclusiones desde ahí, donde estamos sin preconceptos, con las oportunidades abiertas, y cuanto más quejosos y peor sea la herencia, más tenemos que transformarlo en una oportunidad para adelante. Miguel Ángel. Mire, yo creo que viene una década de tasas de interés reales bajas. Probablemente no tan bajas como la excepcional de los últimos 5 años. Eso es un premio fenomenal a la innovación, a buscar inversiones creando valor agregado. Así que yo veo que el objetivo de Argentina es ser país normal, no innovar, no inventar, copiar las experiencias exitosas. Y las experiencias exitosas nos dicen que Piketty no tiene 1% de razón, que es el espíritu empresario de ganar guita lo que produce la tasa de crecimiento que derrama sobre toda la sociedad, que genera empleo y que genera mejor calidad. Y como lo que tenemos que hacer para ser normal es políticamente incorrecto hoy en Argentina, tenemos que tener muy poco miedo a lo que quede del Frente para Victoria y su camada de militantes. Tenemos que tener la idea que en un mundo de baja tasa de interés, lo que tenemos que hacer es copiar a los exitosos. No inventar nada, discriminen entre quién vota, a quién van a votar si tiene una gran dosis de innovación y creatividad al lado. Lo único que tenemos que hacer es estudiar las fuentes genuinas de crecimiento y aquellos países exitosos. Mire, yo tengo algo que decir, diría una sola palabra: fotocopiadora.